Hoy damos la bienvenida a una autoridad que estábamos esperando, la verdad que hace mucho tiempo. Sí. Es el gobernador Sergio Uñac. Sergio Mauricio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan desde el 10 de diciembre del 2015, candidato a senador por Unión por la Patria, abogado, procurador, fue vicegobernador de la provincia de San Juan en el 2011, fue intendente de la Municipalidad de Pocito por 2 periodos, 2003-2007, 2007-2011, comenzó su actividad pública en el año 1995 como asesor letrado de la Municipalidad de Pocito bajo las intendencias de su padre Joaquín Uñac. En enero del 2015 fue electo en forma unánime como presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Este cargo lo desempeñó durante 2 años a partir de su elección. La UIM es un organismo internacional que agrupa políticos, funcionarios y cabezas de gobiernos locales de más de 30 países de América y Europa, destinada a desarrollar los gobiernos mediante capacitación e intercambio de experiencias. Muy bien. Y me dijiste que era hincha de... De Boca, como corresponde. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Buen día, gobernador. gobernador. Ahí ya sonamos. Gusto saludarlo. Ahí empezamos mal. No me digas, ¿y vos, Claudio? Sí, sí. Pero. Bueno, Bueno, terminó la entrevista. qué corta. Bueno, muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, sí. Usted conoce al dueño de esta radio, es un medio abierto. Totalmente. Acá todo el mundo viene, habla y dice. Y nos congratula mucho que haya venido. Que haya Muchas decidido gracias. Este federalismo periodístico. La Muchas verdad que gracias. sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Rogelio, por permitirme estar acá. Para mí un gran gusto poder compartir esta entrevista con ustedes. Bueno, dice usted en su candidatura, hay tantas cosas para hablar, doctor, pero bueno, vamos a ceñirnos un poco a la candidatura, me parece que es lo más importante hoy. Dice usted que quiere cuidar San Juan. ¿De qué la quiere cuidar? Yo creo que hemos construido mucho durante estos últimos 7 años y medio, que es los que a mí me compete. Puedo englobar también los últimos 20 años de la provincia de San Juan. Han sido desde aquel 2001, 2002, que fue tan difícil para los argentinos y para los sanjuaninos también. Nos hemos animado a construir una provincia distinta. Una provincia que hoy, casi ya cerrando mi segundo periodo de gobernador y entregando el mandato al gobernador electo Orrego, me permite decir que es de las provincias que tiene menor desempleo en todo el país. Solo un 3%, que me gustaría seguirlo haciendo descender, aunque el pronóstico para lo que se viene, obviamente desde lo económico, puede ser un tanto complejo. Una provincia que diversificó su matriz productiva, que pensó que ser primeros en producción de tomate para industria, de cannabis medicinal, pistacho, ser la primer provincia generadora de energía renovable solar en el país, son cosas que hemos logrado los sanjuaninos y que obviamente tenemos que cuidar entre todos, porque construir una provincia por ahí demora 2 décadas, o más de una por lo menos, pero dar pasos hacia atrás, eso se produce en contados segundos, un par de decisiones equivocadas y obviamente la economía de una provincia, de un municipio, de un país puede empezar a tener tropiezos. Así que yo creo que los sanjuaninos debemos cuidar esta situación. Haber hecho crecer el turismo y siendo de las provincias menos turísticas en la historia de la provincia de San Juan. Y ser hoy, después de 7 años de trabajo, la provincia que más turismo de eventos ha realizado, que más eventos deportivos y culturales ha generado para atraer turismo a la provincia de San Juan. Yo decía en un conversatorio hace muy poquito que una terminal remodelada en mi gestión y un aeropuerto casi culminado, empezamos a construir la última etapa que es el 50% de la terminal, lo pensé y lo pensamos el equipo de trabajo que está conmigo, no para que nosotros tuviésemos que irnos de San Juan, sino para que muchos argentinos y turistas internacionales vinieran a la provincia de San Juan, empresarios, hombres de negocios, y lo logramos a esto, así que de eso hay que cuidar San Juan. Bien. Quiere decir que usted tiene algún temor de que pueda haber decisiones, ya sea porque hay un cambio de gobierno nacional o por el cambio que va a haber en la provincia de San Juan, que tomen las cosas de otra manera y que de pronto ese crecimiento se detenga o se retrotraiga. Y puede pasar. Nosotros esperamos que no. Los sanjuaninos, porque en realidad uno puede hablar como gobernador, como precandidato a senador, pero por encima de todo eso uno habla como un sanjuanino más. Y pueden ser cosas que puedan pasar. ¿Por qué si en alguna época nos pasó no se pueden volver a repetir?
eso hay que cuidarlo. Y eso es una decisión de todos, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. Fíjense que hoy la oposición va a pasar a ser oficialismo y el oficialismo va a pasar a ser oposición. Bueno, estas son las cosas que deberemos ponernos de acuerdo entre todos, los dirigentes políticos fundamentalmente, pero con la sociedad sanjuanina, y seguir dando estas batallas culturales que son importantes, que hay que darlas, que hay que ponerlas sobre la mesa, que hay que discutirlas, pero sobre todo hay que generar acuerdos para poder cuidar estas situaciones. Ya hubo un primer contacto con el gobernador electo Rego. En esa charla, si bien fue preliminar, ¿hubo algún pedido que le hicieron, gobernador? No, fue una charla preliminar, fue más que nada una buena foto para comenzar esta transición que va a llevar 4 o 5 meses, porque en definitiva desde el 2 de julio hasta el 10 de diciembre lo que puede implicar. Nos conocemos hace mucho con Orrego, pero no ningún pedido en particular, ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. Bien. Fue una charla más protocolar que de trabajo en sí. Las charlas de trabajo se empezarán a dar una vez que ellos mencionen o nombren al futuro gabinete que tendrá contacto con el actual gabinete mío, ¿no? Claro. Nosotros hemos chequeado en algunos ministerios y todavía no ha habido ninguna intención de ellos de acercarse, ¿no? No, yo creo que debe estar en la conformación, supongo, del gabinete. Claro. Es importante que eso se empiece a dar, porque en definitiva cuesta mucho gobernar. Un análisis que hago con ustedes, con los televidentes, cuesta muchísimo gobernar, cada vez es más difícil porque las sociedades están más exigentes, porque además los sanjuaninos nos hemos acostumbrado a tener un sentido de bienestar permanente. Faltan cosas, pero por supuesto que faltan cosas, pero desde hospitales en el interior, hospitales que por ahí antes eran una cosa impensada, en Calingasta, en Iglesia, en 25 de Mayo, en Hachal, desde centros para atención de enfermedades crónicas como el CEMEC, que antes teníamos que ir a Mendoza, y hoy lo hacemos acá, y lo hacen fundamentalmente quienes padecen en una enfermedad tan dura como es el cáncer. Quienes hemos tenido algún pariente con esta enfermedad sabemos lo que eso implica. Desde llamar por teléfono y que te den un turno a los 3 meses hasta, obviamente, trasladarse para poder abordar ese turno dado. Así es que yo creo que San Juan tiene una oportunidad más que importante de continuar el crecimiento y el desarrollo, y de no hacerlo así, detener esa senda de crecimiento sería un pecado capital para todos, ¿no? Sí. Hay actividades que se han convertido en cuestiones emblemáticas en la provincia de San Juan. Estamos hablando de la Fiesta del Sol, la Vuelta a San Juan y el programa deportivo en general. No sé si preguntarle si hay temor o su esperanza, ¿estas actividades deberían continuar? Yo me permito, nunca doy consejos porque no soy quien para poderlos dar, pero si me permitieran uno quizás o una opinión al respecto, el deporte, por ejemplo, ha generado en la provincia de San Juan que los sanjuaninos nos demos cuenta que eso nos permite vivir mejor y practicar deporte. No es ir a correr en un autódromo, ni ir a jugar al fútbol en el alto rendimiento, es caminar, es hacer cosas que mejoran la salud. Hay países en el mundo que han determinado una comparación y a enfermedades crónicas como la diabetes han ingresado cierta cantidad de pacientes que van a hospitales públicos de esos lugares y empiezan con un programa deportivo y se va midiendo cómo va bajando la dosis de medicación respecto de la mayor actividad física que mantienen estos pacientes. Entonces no estamos descubriendo nada. Lo que hemos hecho ha sido mirar las cosas que se dan en el mundo y que han servido y obviamente traerlas a la provincia de San Juan. La Vuelta de San Juan, la Fiesta del Sol, el programa, la Revolución Deportiva deberían ser cosas que no deberían ni siquiera detenerse. Imagínense si es dar pasos hacia atrás respecto de eso. Yo no sé si hay temores, pero ante algunas declaraciones de ellos, me parece que estos sectores gastronómicos, hoteleros, los presidentes de clubes, los deportistas, tienen por lo menos incertidumbre porque por lo menos no hay certezas que hagan limitar esa incertidumbre. Es verdad. Lo hemos percibido, eso sí, es verdad. Doctor, usted muy probablemente sea senador de la Nación en representación del Estado sanjuanino. Así es.
¿Usted va a formar parte de un bloque o le va a hacer caso a lo que le pida el gobernador de turno? A ver, nosotros, primero, yo estoy trabajando para lograr ser senador de la provincia, esperemos que los sanjuaninos así lo determinen, ¿no? Quiero, porque dije así es que yo me propongo. Claro. Lo que no sabemos es si Sí, puede va a haber ser. evolución al respecto, ¿no? Claro. No, yo tengo una pertenencia partidaria, vamos a formar parte de un bloque, pero por encima del bloque y por encima del gobierno de San Juan está el interés supremo, que es el de San Juan, y los intereses de los sanjuaninos. Así es que yo me voy a manejar en esa línea, Bien. en ser muy respetuoso, de no entorpecer nada, porque en definitiva San Juan tiene que seguir creciendo, en no darle la espalda al partido y al modelo ideológico que me ha permitido, que me puede llegar a permitir, me ha permitido ser todo lo que mencionamos recién, desde Sí, intendente, vice, gobernador, etcétera. Pero por encima de todo esto está el interés de San Juan, y ahí me van a encontrar trabajando, promocionando San Juan, Claro. siendo un promotor natural, haciendo San Juan o llevando San Juan al Senado, y a partir de ahí, con el conocimiento acumulado durante este tiempo, tratando de traer o de generar lo mejor para San Juan, porque en definitiva, presente y futuro se construye permanentemente, minuto a minuto. No es que uno trabaja y después, bueno, pues te puedes pasar 300 y algo de días sin promocionar nada, porque en definitiva no. Esto es minuto a minuto, la gestión se construye así, y los resultados de una gestión van de la mano de eso, de mucho trabajo, mucha entrega, y también planificación, visión, compromiso, vocación de servicio, etcétera. Mire que dicen que los peronistas en la oposición son terribles. Es un mito popular ese, no es otra cosa más que eso. Algo de eso hay. Miren, ¿saben qué? Hay algo que esta primero suspensión, después invalidación Sí. de la Corte puso las cosas al revés en la provincia. Y es que el Partido Justicialista tiene un poder legislativo y territorial imponente, y cuando hablo de legislativo digo en la Cámara de Diputados y en los consejos deliberantes, Sí, tal cual. un poder territorial a través de los intendentes, y no nos permitieron, obviamente esa invalidación generó un esquema político donde va a haber un gobernador con intendentes que no son de su proyecto político, con diputados. Podemos llegar a tener como frente, y mirando un voto que podría ser el de los libertarios, hasta 2/3 de la Cámara de Diputados. Solo la subagrupación Vamos San Juan tiene 19, tenemos quórum propio para poder sesionar. Como frente, 23. Y como oposición al gobierno, 24, si se consideran a los libertarios en eso. Es un poder legislativo muy fuerte, Sí. que por ahí, si la oposición no tiene un justo equilibrio, o si no es conducida como corresponde, puede traer problemas, obviamente, en el devenir de los días, ¿no? Continuando con ese análisis que hace, ¿cómo va a ser esa oposición? Estamos hablando del legislativo y en 15 intendencias, que no es poco, en los consejos deliberantes. ¿Cómo va a ser la oposición que va a ejercer su espacio? Sumamente constructiva, chicos, porque eso quiere San Juan. Lo que no quiere decir que seamos un apéndice del gobierno provincial, porque nosotros no somos eso. Nosotros tenemos identidad, un partido que nos aglutinó hace muchísimo tiempo, un partido que va a cumplir 80 años. Claro. Así es que nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, responsable, siempre ejerciendo el control que obviamente desde la Cámara se debe ejercer, ¿no? ¿Qué visión tiene de la interna dentro del peronismo? Que me parece, es una buena pregunta. Usted Me parece sabe que se habla mucho de eso. Sí. Me parece que se resuelve esta interna votando el 13 de agosto. Bien. Porque, digo, la nuestra y la de Juntos por el Cambio, porque ellos también van en interna. Sí. El 13 de agosto, quien gana debe conducir o gobernar, y quien pierde debe acompañar. Nosotros no lo hemos podido lograr en el Partido Justicialista. Allá por el 15 de marzo del 2020 hubo una interna que sacamos más del 70% de los votos, Sí. y quienes perdieron, no entendieron que uno gobernaba y otro acompañaba. Pero Claro. bueno, me parece que el 13 de agosto va a poner las cosas en su lugar, ¿no? La vara va a estar con el resultado del 13 de agosto, gobernador. Yo creo que ahí se define quién va a conducir la oposición, en Bien. el caso nuestro, ¿no? Claro, y me claro. imagino que también define y mucho
qué es lo que va a pasar en el oficialismo a partir del 10 Sí. de diciembre, ¿no? Sí. Estamos todos muy expectantes porque tenemos dos resultados. ¿Con cuál lo comparamos? Es lo que no sabemos. Es la verdad. Sí, con la de 14 de mayo o con la de julio. No Es sé. la verdad. Yo creo que el verdadero resultado, cuando los sanjuaninos Sí. se expresaron, cuando hubo una profunda participación, obvio fue el 14 El de 14 mayo. de mayo. Después, bueno, pasó lo que pasó. En ese marco es probable o casi seguro que quien habla no pudo encontrar la sucesión, pero también en 4 días debí encontrar la sucesión, no es fácil. No. Una sociedad demora décadas en construir Sí. un candidato a gobernador o un gobernador, y a mí me dieron, primero me suspendieron y todas las señales que venían eran que la habilitación era casi segura porque Juan Mansur se había bajado, y después me inhabilitaron, y de la inhabilitación que saca la Suprema Corte de Justicia me dieron 4 días para conformar una fórmula. Bueno, y obviamente fue difícil, ¿no? ¿Tiene bronca con los jueces? No, a ver... Porque la verdad que, perdóname, doctor, sí, fueron arteros, fueron desmedidos, eso está claro, una falta de respeto a la provincia. totalmente de acuerdo. Porque más allá de que se puede opinar si usted podía o no podía ser gobernador o candidato, bueno, eso es opinable. Totalmente. Pero la actitud es lo que quizá todos Tan reprochamos. cerca de la fecha. A 3 días, después que habíamos desarrollado toda la campaña, después que había expresado todo lo que debía expresar, estábamos cerrando, nos encaminamos, estaba en un acto en el Partido Justicialista con mujeres, Sí. Hemos creo que visto la fue el grabación. martes anterior y me pasan el teléfono y yo no lo podía creer. Primero que no veía tanto, entonces me Claro. retiraba el teléfono hasta Hacía que... foco. Sí, hice cuando logré hacer foco, casi tiro el teléfono. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, yo no tengo bronca, pero me parece que son de las situaciones o cuestiones pendientes que tiene el país. Un país sin justicia, o con una justicia teñida, en este caso, obviamente que hubo contactos con Juntos por el Cambio de acá y de Buenos Aires, y hubo contactos con el peronismo de la provincia de San Juan, con seguridad. Entonces, me parece que eso desvirtúa cuál es el camino o el verdadero rol de la justicia, que es impartir justicia. Claro. En la misma sentencia están diciendo que la Constitución me avala un tercer periodo, pero Sí, que ellos sí. abonan una periodicidad en las funciones. El quinto de la nacional. Sí. Totalmente. Y bueno, y después hay otras provincias que también son llevadas a la Corte y no se expidieron, dijeron que no era materia federal. No hubo réplica en otras provincias, Totalmente. eso llamó la atención. Totalmente. Entonces, Distintas fueron ramas. manifiestos, arteros, parciales, pero bronca no, porque en definitiva, lo decía hace poquitos días en este conversatorio, que por ahí las cosas por algo pasan y tener una pausa en una vida tan vertiginosa como la que yo he llevado siempre es significativo, me parece que sirve, suma, a lo mejor más desde lo personal que desde lo colectivo, pero yo le quiero encontrar el medio vaso lleno y no el medio bien, vaso vacío, está bien. ¿no? Es difícil, ¿cómo le puedo preguntar? ¿Militarlo a Massa? No, es difícil gobernar. Digo, empezando un poco más claro. atrás. Gobernar ya es sumamente difícil. Y Sergio Massa ha tomado las riendas de una economía que obviamente, después de la pandemia, el mundo ha atravesado grandes problemas y Argentina con más fuerza estos grandes problemas, ¿no? Hay que reconocer el coraje, la voluntad de hacerse cargo de una situación sumamente difícil. Es una persona sumamente activa, que se compromete, acá vino a San Juan a comprometerse y en realidad nosotros somos una pequeña porción del electorado argentino, muy pequeña porción, sin embargo priorizó venir acá y no a otras provincias argentinas porque no ha llegado a todas. Así es que no es difícil militarlo, es una persona que atrae, que genera compromisos y en ese marco estoy convencido que si él llega a ejercer la presidencia de la nación o a ser electo presidente, San Juan va a tener un lugar destacado, ¿no? No es fácil estar en los zapatos de Massa, ¿no? Es el actual ministro de Economía de la Nación, candidato presidencial, la verdad que Es difícil. no debe ser fácil. Es Muy, difícil, pero sí. muy difícil con seguridad. Porque además, miren, el origen de todo esto son 45.000 millones tomados por el gobierno nacional anterior en la época de Macri, de Juntos por el Cambio, que obviamente
generó, primero, una incapacidad crediticia. El país casi no puede pedir crédito. Pedimos en algunos, digo, el fondo porque necesita de alguna manera que nosotros sigamos en el ruedo para que le podamos pagar. Claro. Nadie que se muere paga. No, por Entonces, en supuesto, definitiva, por supuesto. ellos nos quieren mantener relativamente vivos. Y bueno, y andamos en algunos otros mercados que no son los que usualmente tienen que estar, ¿no? Vi Ya lo creo. lo de Ya lo creo. los fondos árabes que también nos han permitido pagarle al fondo. Es una situación sumamente Sí, difícil. sí, sí. Doctor, bueno, al oficialismo no hay que preguntarle por qué quiere ganar la elección y gobernar, porque es lógico, digamos, es suyo. ¿Qué sería de un país si un presidente sale y dice yo no quiero seguir gobernando? Nadie le va a hacer caso. Se generaría una diáspora Claro, inmediata. claro, claro. Pero hay opositores, unos más gavilanes, más palomas, otros más halcones, más no sé qué, que plantean una dicotomía, una mirada distinta al Estado. Ustedes los peronistas piensan que el Estado debe sostener un montón de cosas, que es el gran motorizador del desarrollo económico, y los que aparentemente están con posibilidades de llegar al gobierno piensan diametralmente distinto. Entonces uno dice, ¿qué país podemos llegar a tener de acá a un año? Sí, nosotros, vos lo has definido muy bien. Nosotros pensamos que el Estado es el gran generador, el que genera las condiciones, el que promueve actividades, el que marca un camino. El verdadero crecimiento se da desde el sector privado. Y nosotros lo hemos puesto en práctica durante 7 años. Desde hace 7 años y medio hasta la fecha hemos venido subsidiando las tasas, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el sector privado pueda tener financiamiento a una tasa razonable, que hemos venido teniéndola al 50% de lo que presta el mercado financiero privado, porque, a ver, el Estado tiene 45.000 trabajadores, pero la población económicamente activa de la provincia son más de 350.000 sanjuaninos. Entonces, hay más de 300.000 sanjuaninos que tienen la expectativa, o algunos tienen la realidad de trabajar en el sector privado. Entonces el Estado tiene que promover. Por eso el turismo, por eso las actividades agrícolas, por eso la industria, por eso la minería, con recuperada licencia social la minería. Entonces, quienes piensan que hay que achicar el Estado o hay que invisibilizar al Estado, lo que están haciendo es invisibilizar a la sociedad, tanto a la pública como a la privada, digo, mirándola en trabajadores de un sector o de otro. Hay una frase que dice que es necesario determinar tanto Estado como haga falta y tanto mercado como sea necesario. Ese justo equilibrio es el que tenemos que encontrar para desarrollar una provincia. Bueno, sí, es verdad que la oposición tiene una mirada distinta, no cree en la obra pública, yo sí creo en la obra pública, el 30% del presupuesto provincial está destinado a la inversión pública, no creen en la prestación de los servicios, creen mucho, obviamente, en el poder financiero para poder desarrollar un país, y eso no deja nada. El poder financiero obviamente tiene que estar, es necesario que esté, que sea parte del crecimiento, pero que esté al servicio de la producción, del consumo, en definitiva de la sociedad, ¿no? El gobernador viene de participar de un conversatorio, un contacto con los sectores productivos de la provincia. ¿Cómo le fue? ¿Qué balance le quedó? Fue un formato muy interesante. La verdad que me di cuenta primero todos los días son días de aprender, ¿no? Claro. Yo creía que era necesario solo un acto para poderse dirigir, pero ese formato de 1000 líderes en ese caso, y un moderador y haciendo preguntas y uno tratando de responder de acuerdo a la visión que uno tiene. Me parece que fue un formato que sirvió. Hubo mucha presencia de líderes del sector de lo social, del sector cultural, del sector empresario, del sector deportivo en general, de las fuerzas vivas de la provincia de San Juan. Me parece que también fue bueno mostrar el lado B de un dirigente, que es también que lo que le pasa a uno,
puertas adentro, ¿no? Corazón hacia adentro. Y eso era también algo que yo por ahí no Claro. me negaba a hablar o nunca me había abierto a hablar de ciertas cosas. Desde la muerte de mi padre, pasando por amigos, por familia, por cómo influyó cada una de estas cosas en la vida de un dirigente, ¿no? Así que fue, como conclusión, fue una jornada interesante, un formato que me parece que los dirigentes políticos los debemos abordar, Claro. con menos temores, porque es más fácil ir, pararse frente a cantidad de gente, 5, 10, 500, 1000, 6000, como el acto con masa, expresarse, terminar y retirarse. Este caso fue una cosa distinta, que uno se abre de una manera también muy especial. Yo no fui, pero estuve leyendo el resumen y vi que usted había hecho alguna autocrítica, por ejemplo, con el sector de los docentes. Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa que también siempre lo pensaba, pero nunca lo había expresado. Y creo que si me preguntan algo que queda en el debe o la autocrítica que me puede fluir con mayor naturalidad, puede ser esa. Una provincia que invirtió mucho en infraestructura edilicia, queda mucho por hacer, pero es mucho. Tenemos 30 escuelas que ni siquiera nos dieron tiempo para poderlas inaugurar, entre pandemia, la velocidad de la gestión, las sucesivas elecciones, etcétera. Una provincia que ha hecho ingentes esfuerzos. Hoy día titulan los diarios locales que estaríamos muy cerca de poder acordar con el sector docente, Sí. con un esfuerzo descomunal de los sanjuaninos, de las finanzas públicas. Hemos logrado el sueldo medio, testigo medio de la docencia argentina más importante en todo el contexto nacional. Bueno, con todo esto, creo que lo que faltó abordar fue la calidad educativa. También esa es otra cuestión, que esto ya no es solo una cuestión del Estado, es de ida y vuelta. Y que no es solo sueldos. Y que no es No solo es sueldo ni solo infraestructura, es otra cosa, es calidad educativa para que tengamos mejores resultados en cada uno de los educandos, ¿no? Pero bueno, con todo esto, yo conté ese día que me quedaba como autocrítica no haber podido lograr un entendimiento lógico. Quizás el tiempo aproxime posiciones, ¿no? Cuando me quedan 3, 4 meses de gestión, cuando uno se retire, como senador o a la casa, lo que fuese, por ahí el tiempo va clarificando, transparentando situaciones, se puede separar si hubo algún condimento político, si hubo algún error que de hecho lo tiene que haber habido de mi parte. Bueno, eso como que se va cicatrizando y va dejando mirar con mayor transparencia qué es lo que pasó. Y cuando miremos qué es lo que pasó, vamos a ver que fue un saldo absolutamente positivo para todos, para San Juan, para los docentes y también para el gobierno, que hizo mucho esfuerzo en esto. Bueno, estamos ya en la parte final de la entrevista, ¿no? Sabemos que usted tiene otros compromisos, pero a mí me gustaría saber cuáles son sus sentimientos en este momento tan crucial de su vida. De profundo agradecimiento. La verdad que yo desde muy joven desarrollé esta actividad. Cada vez que me levanté, les juro que me levanté con la alegría de ir a trabajar. Otras veces uno por ahí dice, la verdad es que ya no tengo más ganas, ya no me motivé, ya no me siento con la expectativa de poder cambiar realidades. Eso nunca me pasó. Una cosa es poder estar un poco cansado, porque esto tiene una agenda que es intensa, pero puede estar cansado y muy motivado. Y así he estado durante estos últimos 8 años de mi vida. Así es que el agradecimiento a los sanjuaninos por este entendimiento. Hemos logrado cosas, miren, aparecer en el horizonte nacional como una de las provincias. Ayer estuvo Juan Schiaretti, que obviamente él participa de un espacio en donde, quiere un espacio federal, que quiere que los argentinos lo voten. Yo estoy en otro espacio, somos peronistas los dos, pero estoy en otro espacio. Y leía declaraciones, después estuvimos tomando un café con él, a fuerza de ser sincero es así. Pero leí declaraciones que había hecho antes de visitarme, que cada vez que venía a San Juan lo veía cambiado para bien. Me parece que estas son las cosas que hemos logrado los sanjuaninos. Cuando antes éramos noticia por un derrame, o por 2 derrames, o porque la minería no se desarrollaba como correspondía, hoy somos noticia por ser una de las provincias que más crece, que más bajó la desocupación, una de las provincias más amigables al turismo, por ejemplo, una de las provincias que
lo que hoy discute el mundo, que es alimento y energía, las dos cosas las producimos en la provincia de San Juan, y vaya de qué forma. Así es que yo me estoy retirando de la gobernación sumamente contento, agradecido de las cosas que hemos construido y muy agradecido particularmente, por encima de lo que hemos hecho, muy agradecido de los sanjuaninos por esta confianza mutua que hemos tenido durante todo este tiempo. La última pregunta de mi parte. ¿Le queda sabor a poco? A ver, la minería, sin duda cambió la matriz productiva de la provincia, con empleo, actividad económica. ¿Le queda sabor a poco que no hayan podido arrancar, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno provincial, otros proyectos de cobre, tal vez litio, oro? ¿No queda como una deuda pendiente? ¿No lo siente así? Yo creo que estos proyectos demoran mucho tiempo. Sí. Las inversiones son no menos de 5.000 millones, en promedio 5 o 6.000 millones para cualquier proyecto, no inmenso, mediano nada más. Este tiempo nos llevó, estos 7 años, poder primero recuperar la confianza de la inversión minera internacional. Nosotros con los 2 derrames pasamos a ser el último Rejón del Tarro con absoluta tranquilidad, éramos eso, y de ahí empezamos un proceso de construcción, primero, de recuperación de la licencia social, de construcción de confianza con los sanjuaninos. Perdóneme, primero usted fue durísimo con la sanción. Totalmente. Primero. Sí. Había que serlo en ese momento. Sí. Si no, nos recuperábamos licencia. Sí. Era una discusión, porque cuando yo iba a la PIDAC de Toronto, me decían que iba a complicar el desarrollo de la minería. Y yo les decía que no. Si no hacíamos eso, no recuperábamos licencia social, y si no recuperábamos licencia social, no podía haber minería en San Juan. Así es que yo creo que, teniendo en cuenta la situación económica del país, los avatares de la economía, etcétera, San Juan ha trabajado con mucha firmeza. Tenemos la única mina de cobre del país en construcción, que queremos que avance más rápido, pero bueno, también hay condicionantes nacionales e internacionales que no lo permiten. Tenemos declaraciones de impacto ambiental presentadas de Azules, de Hualilán, que yo creo que eso es el primer paso para poder lograr un desarrollo minero que además es necesario porque está casi agotándose. Casposo empieza a trabajar, pero no es una mina en crecimiento, es una mina que puede mantener algún tiempo más de vida útil, pero no es eterno. Hualcamayo también, entonces empiezan a agotar los proyectos vigentes y hay que incorporar nuevos proyectos. Y creo en general que dejamos una base muy razonable. San Juan tiene el 50%, en los últimos 2 años, los anteriores, 2022, 2021, San Juan trajo más del 50% de la inversión en exploración minera del país acá en la provincia de San Juan. Avanzamos, siempre quedan pendientes. Y es probable, si me preguntas a mí si me hubiese gustado más velocidad, por supuesto. Lo que pasa es que yo por ahí andaba tan rápido que por ahí no me leían. Entonces... Y la macro tampoco ayudó mucho. Totalmente. Bien. Bueno, doctor Uñac, vamos a ir cerrando la entrevista, pero le vamos a dejar la cámara a su disposición para que le hable a los sanjuaninos, teniendo en cuenta que, por lo menos en nuestro espacio, es la última oportunidad de hablar ante la campaña. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a los sanjuaninos por haberme permitido ser lo que soy o lo que fui durante todo este tiempo. Hay un nuevo desafío. El 13 de agosto definimos quiénes son de precandidato a candidatos, a senadores, diputados e integrantes del Parlasur. Así que convocarlos a todos a ejercer el derecho de votar y obviamente en este marco invitarlos a que nos puedan acompañar con el voto a esta subagrupación Vamos San Juan, a Massa presidente, a Uñac senador, a Chica diputado nacional y a Matías Sotomayor como diputado del Parlasur. Un agradecimiento profundo para todos y gracias por la invitación al programa. A usted, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa, ya venimos.